Bienvenidos a este espacio de conversación pedagógica. Hoy vamos a hablar de cómo enseñar en primaria. También es conocer a fondo a cada estudiante para aprovechar lo que trae su familia, su comunidad y hacerlo siempre desde el respeto a sus derechos. Yo soy Micaela. Yo soy Mari. Y yo soy Pam. Entonces, ¡empecemos! El punto de partida es simple. No se puede enseñar bien a alguien que no se conoce. Conocer a un niño de primaria implica mirar 3 planos a la vez: el físico, el cognitivo y el afectivo, porque estos avanzan juntos, no por separados. Exactamente. Empecemos primero por lo físico. En estas edades, el cuerpo cambia de forma constante. Hay diferencias de estatura, de contextura, procesos como la caída de dientes de leche o el recambio dentario. Y también se afina la motricidad fina, es decir, la precisión para escribir o recortar. Por ejemplo, González Gros y otros investigadores en el 2024 mencionaron que la actividad física regular es determinante para este crecimiento sano. Y por eso las pausas activas no son un capricho del docente, son una necesidad del desarrollo. Exactamente, y ahí es donde entra también el concepto de la diversidad, ya que no todos los cuerpos avanzan de igual manera, y esto incluye necesidades educativas especiales. Por ejemplo, Puétate Manitio y otros autores en estudios de 2024 advierten que las alteraciones visuales no detectadas a tiempo dificultan el desarrollo de la lectura y la escritura. Entonces, detectar a tiempo una dificultad visual, auditivo-motriz es también una forma de conocer al estudiante. Pasemos a lo cognitivo. En los primeros grados, el pensamiento está muy ligado a lo concreto. Los niños razonan mejor cuando pueden tocar, manipular, ver. Por eso, los saberes previos son tan importantes cuando el docente los recupera activamente. El aprendizaje se vuelve más duradero y transferible a otras situaciones. Con los grados intermedios aparece un pensamiento más estructurado, capaz de clasificar y comparar, y hacia los grados superiores emerge el pensamiento crítico. Los estudiantes empiezan a debatir, fundamentar y poder cuestionar. Muy interesante eso que mencionas, y justo ahí conviene ser realista con las funciones ejecutivas. La atención sostenida y la autorregulación siguen madurando durante toda la primaria. Así que es normal que un niño necesite que se le repita una indicación o se le descomponga un proceso en pasos más simples. Exactamente. Y en el tema afectivo, la autoestima y el autoconcepto están en plena construcción. Ortiz en 2024 encontró que el autoconcepto académico estaba estrechamente ligado al estado socioemocional, o sea, en la manera en la que un niño se puede ver a sí mismo. También puede influir directamente en cómo éste participa, en la manera en la que se relaciona con sus compañeros y cómo vive dentro de la escuela. Y eso tiene una consecuencia muy concreta en el aula. Correa 2024 señalan que la autoeficacia influye directamente en la confianza, la motivación y la participación. Un estudiante que se siente capaz participa, uno que no se retrae y va a evitar exponerse frente al grupo. Entonces, básicamente, conocer al estudiante no es una lista de deseos o de datos sueltos, es entender cómo su cuerpo, su pensamiento y sus emociones conversan entre sí, y también con su contexto, quiénes son su familia, su barrio, sus condiciones de vida. Sí, totalmente cierto. Y justamente este contexto no es solamente un dato de fondo ni de dónde proviene el estudiante, sino que es parte de él mismo y se convierte en algo importante que puede afectar su desarrollo. Y aquí conectamos con el segundo tema. Si conocemos ese contexto, ¿qué hacemos con él? Ahí entran los saberes y los recursos culturales. Exactamente. Los saberes culturales son los conocimientos, tradiciones e historias que se transmiten de generación en generación dentro de una cultura o una comunidad. Los recursos culturales son los materiales y manifestaciones concretas que permiten enseñar a partir de estos saberes. Por ejemplo, puede ser una entrevista familiar, puede ser una danza, una receta, alguna historia local o algún otro mito. ¿Y por qué esto es importante y no solo un detalle bonito? Pues mira, Mari, porque esto fortalece la identidad cultural de los estudiantes, promueve el respeto por la diversidad y sobre todo hace que el aprendizaje sea significativo, porque está cerca de su realidad. Además, favorece que las familias y la comunidad se involucren y eso multiplica el impacto educativo.
Muchas gracias, Pamela. Por ejemplo, en comunicación se pueden utilizar cuentos, mitos o leyendas locales, como ya lo mencioné. O también incluso se pueden entrevistar a los propios familiares de los estudiantes. En el área de los números, como matemática, se pueden usar situaciones cotidianas de cómo calcular gastos en el mercado o medir una actividad agrícola que permite enseñar, por ejemplo, la numeración y el cálculo desde situaciones de la vida real. Y en ciencia y tecnología, el conocimiento sobre plantas medicinales o técnicas de cultivo de la comunidad es un punto de partida valiosísimo. En arte y cultura, la elaboración de artesanías o la práctica de danzas tradicionales conectan directamente con lo que el estudiante ya sabe. O sea que el rol de la familia y la comunidad no es solo asistir a una reunión de padres, es aportar contenido educativo real. Exactamente, Pamela. Compartir las experiencias, participar en proyectos escolares, ayuda a preservar y a transmitir la cultura local. Cuando la escuela construye este puente con la familia y la comunidad del estudiante, no solamente mejora el aprendizaje, sino que también fortalece esta corresponsabilidad que hay, ya que todos se sienten parte del proceso educativo del niño. Entonces, tenemos dos piezas ya conectadas. Conocer profundamente al estudiante y aprovechar lo que su cultura le ha dado. Falta la tercera pieza, que es cómo se sostiene todo esto éticamente. Entonces, ahora hablemos de la ética docente y el respeto a los derechos de los niños y niñas. Este es un tema que es la base de todo lo anterior. Se puede conocer muy bien a un estudiante y aprovechar muy bien su cultura, pero si no hay un trato basado en el respeto de sus derechos, todo esto se derrumba. Y no hablamos de derechos como un concepto abstracto. Chacón Sánchez y García Sánchez en el 2021 plantean que las instituciones educativas tienen la responsabilidad de reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos, su dignidad, su igualdad, su participación, su protección física y emocional. Cuando eso no se respeta, se deteriora la convivencia, se afecta el clima de aprendizaje y se debilita la confianza entre docente y estudiante. Además, esto conecta con la ética profesional del docente. Moreno Aguirre y Baez Sepúlveda 2023 la definen como esas actitudes frente al cumplimiento de derechos y deberes, guiadas por valores, principios y reflexión constante frente a los desafíos del contexto. No es una norma fija, es una postura que se ejerce todos los días. Pero ¿por qué en la primaria específicamente es una etapa tan sensible para esto? Pues déjame contarte, Micaela, que es porque los niños entre 6 y 12 años están en una etapa inicial de su formación moral y aprenden mucho más por imitación y observación que por instrucciones verbales. El docente termina siendo fuera del hogar el modelo de conducta más influyente. Por eso, Villalta Paucar en el 2022 insiste que el diálogo, la reflexión pedagógica y la participación activa de los estudiantes generan espacios donde ellos aprenden a escuchar, analizar y resolver conflictos de forma respetuosa. Y hay algo importante cuando un docente no asume ese rol de manera consciente. Puede terminar promoviendo, sin darse cuenta, dinámicas de abuso de poder que dañan el autoestima o la seguridad del estudiante. No hace falta que sea violencia física o que sea una vulneración de derechos. Entonces, el aula misma se convierte en un espacio de convivencia democrática. Por ejemplo, Fonseca y de Jesús Tavares Jiménez en 2024 describen este proceso como algo continuo que se basa en el conocimiento, reflexión y crecimiento dentro del aula y solamente es eficaz cuando se conecta con el aprendizaje y la práctica diaria para vivir un trato respetuoso en el aula. Y eso exige del docente honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función social, tal como lo plantea el marco del buen desempeño docente. Toda esa reflexión suena muy clara en la teoría, pero en el día a día del aula aparecen situaciones que no son tan sencillas de resolver. Así que hablemos de algunos dilemas morales reales. Pensemos en uno frecuente. Un docente tiene una sección con estudiantes con necesidades educativas especiales, pero la institución no le brinda materiales accesibles ni el tiempo suficiente para una atención diferenciada. Entonces, el dilema real es: ¿prioriza la atención individual de este estudiante aun si eso implica avanzar más lento con el resto del grupo o mantiene el ritmo general? Falcon y otros, en un estudio en 2025, reconocen que a pesar de los avances normativos,
persisten obstáculos como la escasez de recursos y la capacitación insuficiente, lo que hace que este tipo de decisiones recaigan muchas veces solamente en el docente. Otro dilema tiene que ver con la disciplina. Imaginemos que un docente observa que un colega usa la exposición pública o la burla como forma de corregir a un estudiante frente a sus compañeros. Aunque no hay agresión física, sí hay un daño a la autoestima y la seguridad del niño. El dilema es si el docente que lo observa debe intervenir arriesgando la relación con su colega o guardar silencio para no generar un conflicto institucional. Como vimos, este tipo de prácticas puede tergiversar el desarrollo moral del estudiante, así que el silencio también tiene un costo ético. Y también podemos pensar en un tercer caso ligado a la convivencia. Cuando surge un conflicto entre dos estudiantes, el docente impone una solución rápida para no perder tiempo de clase o abre un espacio de diálogo que toma más minutos, pero esto permite que ambos aprendan a resolver el conflicto por sí mismos. Justamente este último caso es el que más se conecta con lo que decíamos antes. Morales y otros, en estudios de 2022, encontraron que cuando los estudiantes tienen oportunidades reales de expresar sus opiniones y participar en la construcción de acuerdos, se fortalece la empatía y la cooperación, y el clima escolar mejora de forma sostenida, no solo en el momento del conflicto. Ninguno de estos dilemas tiene una respuesta automática. Justamente por eso la ética profesional no es un manual, es una capacidad de reflexión que el docente debe ejercitar constantemente, con honestidad y mucho compromiso. Bien, para cerrar, creo que hoy conectamos 4 ideas que en realidad son inseparables. Conocer profundamente a cada estudiante y su contexto, aprovechar los saberes y recursos culturales de su familia y comunidad, y sostener todo esto desde una ética de respeto a sus derechos fundamentales. Exactamente, este conocimiento y esta ética no son un adorno solamente del trabajo docente, son su base. Un docente que conoce a sus estudiantes valora su cultura y actúa con justicia y honestidad, ya que está formando algo más que aprendizaje, está formando a personas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en la próxima conversación. ¡Hasta pronto!